A continuación explicaremos en qué consiste la hibridación sp3 y nos centraremos en el ejemplo del metano. En otros vídeos ya hemos explicado otras moléculas con hibridación sp, sp2 y también sp3 con el amoníaco y el agua, pero aquí, vuelvo a insistir, nos vamos a centrar en el metano. Entonces, la molécula del metano está formada por un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. De manera que experimentalmente se había deducido que era una molécula apolar que tenía una geometría tetraédrica, de manera que el átomo de carbono estaba en una posición central, enlazado a los 4 átomos de hidrógeno, formando un tetraedro, ¿vale? Seguro que habéis visto este esquema muchas veces, de manera que al formar este tetraedro, los ángulos de todos los enlaces y entre ellos son de 109,5 grados, es decir, en la base de lo que sería el tetraedro tendríamos aquí un ángulo de 109,5, 109,5 y este hidrógeno por detrás con este 109,5 y luego todos los hidrógenos con el de arriba también de 109,5 grados, ¿vale? Y luego otra característica muy importante es que experimentalmente se había visto que los 4 enlaces carbono-hidrógeno eran 4 enlaces iguales. Y ahora empezamos con lo de la hibridación y siempre os hago la misma pregunta: ¿cómo puede ser que hayan 4 enlaces iguales si la configuración electrónica del átomo de carbono es 1s2, 2s2 y 2p2? Ya que si hacemos la distribución de los electrones, nos quedaría en el orbital 2s 2 electrones y en el p, recordad que tenemos px, py y pz, representaríamos 2 electrones separados, siguiendo los principios y las reglas, ¿vale? Y estos serían los 2p. Pues ¿cómo puede ser? La primera pregunta es ¿cómo puede ser que se produzcan 4 enlaces si, siguiendo el modelo o la teoría del enlace de valencia, solo se nos podrían unir mediante enlace covalente orbitales semiocupados? Y fijaros que solo tenemos 2 orbitales p semiocupados. El orbital s estaría completo y no formaría ningún enlace covalente. ¿Cómo puede ser que el átomo de carbono forme esos 4 enlaces? Ya que según esto formaría únicamente 2 enlaces y tendríamos una molécula de CH2, ¿vale? Pero no, se enlaza 4 hidrógenos. Pues para explicar esto tenemos que pensar en la promoción del electrón. Es decir, esta distribución electrónica sería en estado fundamental del átomo de carbono, pero con un pequeño paso endotérmico en el que aportamos energía, hay una promoción del electrón, es decir, hay un electrón de un nivel inferior del 2s que pasa a un nivel superior, y esto es endotérmico porque se necesita más energía, ya que el nivel 2p, al ser un nivel superior, tiene más energía, y esa energía se necesita de fuera, endotérmica, ¿vale? Entonces, y la tiene que ganar, por eso es endotérmica, porque está fuera la energía y la gana el electrón para subir de nivel. Entonces, cuando este electrón promociona, quedarían distribuidos de la siguiente manera. En el orbital 2s nos quedaría un electrón, el que no ha promocionado, y en los 3 orbitales p nos quedaría un electrón en cada uno de ellos, los 2 que ya teníamos y el que ha promocionado del nivel inferior, ¿vale? De manera que aquí tendríamos los 2p y esta distribución de electrones ahora haría que el carbono estuviese en un estado de excitación. Bien, pues aquí ya tenemos la primera respuesta. ¿Por qué se forman 4 enlaces si inicialmente solo hay 2 orbitales semiocupados? Pues porque ha habido esta promoción electrónica. Y fijaros que ahora ya tenemos 4 orbitales semiocupados que podrían formar 4 enlaces covalentes. Pero fijaros que uno de esos orbitales es un orbital s y los otros 3 son orbitales p. Si se enlazasen tal cual, no darían lugar a 4 enlaces carbono-hidrógeno iguales, porque el orbital s no tiene las mismas propiedades que los orbitales p, por lo tanto no serían enlaces iguales. Para que sean enlaces iguales necesitamos complementar la explicación del modelo de enlace de valencia con la teoría de hibridación de orbitales atómicos, que nos dice que cuando se hibridan orbitales, y aquí se hibridarían los 4 orbitales, el orbital s y los 3 orbitales
P, cuando se hibridan orbitales, primero, si inicialmente tenemos 4 orbitales atómicos, como es este caso, que tenemos un orbital atómico S y 3 orbitales atómicos P, da lugar a 4 orbitales híbridos, ¿vale? Hay el mismo número de orbitales atómicos que de orbitales híbridos. Luego, como se nos ha hibridado un orbital S con 3 orbitales P, reciben el nombre de orbitales híbridos sp3, ¿vale? Un orbital S y 3 orbitales P. Y las características de estos orbitales híbridos son idénticas, ¿vale? Habiendo aportado un 25% el orbital S y un 75% los orbitales P. Pero los orbitales híbridos, y esta es la característica importante de la teoría de hibridación, son iguales, ¿vale? Por lo tanto, los 4 orbitales híbridos sp3 que se nos han formado son iguales. De manera que si ahora cada átomo de hidrógeno se une a uno de estos orbitales híbridos que son iguales, formarán enlaces iguales. Y ya tenemos la explicación de cómo se forma estos enlaces de la molécula de metano. Para hacer el último esquema, ¿cómo quedaría? Tenemos en el núcleo, en la parte central, el átomo de carbono. Y ahora vamos a representar el primer orbital. Recordad que como es un orbital híbrido, dibujamos un lóbulo grande y hacia abajo un lóbulo pequeño, que a veces no se dibuja. Luego el segundo orbital híbrido, este de aquí, lo vamos a dibujar hacia el lateral. Aquí, un lóbulo grande y un lóbulo pequeño. El siguiente, que sería este de aquí, lo vamos a dibujar hacia abajo, un lóbulo grande y un lóbulo pequeño. Y el último, este de aquí, lo vamos a dibujar hacia el otro lado, un lóbulo grande y un lóbulo pequeño. Lo he dibujado más pequeño porque también tened en cuenta que está el plano de la profundidad, ¿vale? Entonces, estos serían los 4 orbitales híbridos del átomo de carbono. Están enlazados a los hidrógenos, por lo tanto aquí dibujaríamos un hidrógeno. Espera que nos ha quedado muy lejos y nos va a quedar un orbital S súper grande. Aquí dibujaremos el hidrógeno con el orbital circular S, dando lugar a este solapamiento donde estarían los 2 electrones y el primer enlace covalente. Aquí tendríamos otro átomo de hidrógeno con otro solapamiento y otro enlace covalente, con los 2 átomos aquí. Aquí tendríamos el tercer hidrógeno, nuevamente con el orbital circular S y el solapamiento. Y por último, aquí el otro átomo de hidrógeno con el solapamiento y su orbital y los 2 electrones, ¿vale? Y esta sería la geometría molecular del metano. Los tipos de enlace que se han formado, fijaros, como son enlaces que se producen entre un orbital S y un orbital híbrido, serían enlaces frontales independientemente de la dirección, ¿vale? Son enlaces con solapamiento frontal, por lo tanto son 4 enlaces iguales de tipo sigma. Y como se producen entre un orbital híbrido sp3 y un orbital S del hidrógeno, decimos que son enlaces tipo sigma sp3s. Lo iba a cortar, pero ahora me está acordando, aprovecho ya para explicarlo, así no lo grabo en otro vídeo. La molécula del etano, y esto para los que habéis llegado hasta aquí, la molécula del etano también se puede explicar con esta hibridación sp3. De manera que lo que sucedería es que si yo tengo aquí el átomo de carbono, un orbital híbrido serviría para enlazar con el otro átomo de carbono y luego los otros 3 orbitales híbridos serían los que formarían los enlaces con los hidrógenos. De manera que si nos fijamos en ese átomo de carbono también tendría una geometría tetraédrica, ¿vale? De manera que aquí tendría el vértice, pero luego aquí podríamos hacer la base del tetraedro, ¿vale? Por lo tanto, esto también nos sirve para el etano. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo.